Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al quinto episodio de la serie de desarrollo web básico. En la última ocasión ya teníamos preparada parte de nuestra barra de navegación y en este episodio vamos a terminar de hacer algunas cosas y vamos a comenzar a preparar el contenido principal. En primer lugar, esta barra de navegación está muy bien, pero faltan un par de cosas. Normalmente deberíamos tener enlaces para que el usuario pueda registrarse. Y si el usuario ya está registrado, también querremos que pueda iniciar sesión. Y normalmente estos enlaces se suelen poner separados para no confundirlos con el resto de la navegación normal. Y además, por convención, suelen ponerse en la parte superior derecha. Así que, ¿cómo lo haríamos? Es bastante sencillo. Gracias a Bootstrap todo está bastante ordenado y podemos poner las cosas con libertad donde queramos. Recordad que esta lista desordenada, un ordered list, es la que retenía todos nuestros enlaces por el momento, ¿verdad? Pero además, ahora vamos a añadir otra lista extra para colocar los enlaces en la parte derecha de la barra. Para ello haremos otra lista desordenada. Le pondremos la clase siguiente. Al igual que antes, tendremos la clase nav, navbar nav, pero además tendremos la clase navbar right, lo que hará que esta sección se muestre a la derecha de la barra de navegación en vez de a la izquierda, que será lo más normal y lógico. Y ahora, de nuevo, voy a copiar estos dos enlaces, al igual que en el episodio anterior, y vamos a hacer dos enlaces extra. Uno que se va a llamar iniciar sesión y otro que vamos a llamarlo registro. Voy a guardar. Voy a pulsar F5 y como veis ahí han aparecido nuestros nuevos enlaces. Por cierto, me canso de repetirlo, pero recordad, no va a funcionar si no tenéis el servidor Apache encendido en SAMP, así que no voy a decirlo más. Recordad que siempre, cuando empecéis a trabajar con vuestra web, lo primero que debéis hacer es encender el servidor, ya que si no, no podréis probar lo que estáis haciendo. Muy bien, en cualquier caso, ya tenemos la barra de tareas medio hecha. Y aunque todavía es gris y fea, por ahora no vamos a dedicarnos a manipular su aspecto, ya que en vez de eso vamos a entrar más en detalle sobre la forma en que se construye el contenido con Bootstrap. Así que en este episodio vamos a hablar de contenedores, de filas y de columnas. Es algo bastante sencillo y una vez que lo podáis entender, veréis qué fácil es normalmente desarrollar algo en Bootstrap. En cuanto entendáis cómo funciona, lo veréis enseguida. Así que, antes de seguir escribiendo código, voy a ir a Photoshop un momento. Es un programa de diseño básico, como sabréis muchos, y no voy a usarlo para hacer nada especial, simplemente voy a haceros unos bocetos. Así que, imaginad que esto es nuestra ventana del navegador en blanco. Y en Bootstrap tenemos tres tipos de componentes que juntos permiten construir casi cualquier cosa. Y se usan en casi todas las construcciones de Bootstrap, ahora veréis. En primer lugar tenemos el container. Como dice su nombre, se llama contenedor y sirve para tener cosas dentro, valga la redundancia, para contener cosas dentro. Y hay dos tipos de contenedores. Actualmente, si os fijáis, por ejemplo, en la barra de navegación tenemos un contenedor normal. ¿Y qué es un contenedor normal? Observad la página. Como veis, la barra de navegación no llega hasta los laterales, ¿verdad? Así que hay como una especie de límite invisible que nos da margen a los lados. Pero esto solo sucede a partir de cierto número de píxeles. En mi caso se ve porque la pantalla es bastante ancha. Pero, si la pantalla se hiciera más estrecha, perdón, veríais que... Un momento, qué raro. En fin, como veis, al ir ensanchándola, empieza a quedarse margen a los lados. Pero cuando la estrechamos, los enlaces se pegan a los laterales. De acuerdo. Esto quiere decir que el contenedor tiene una especie de límite. Sería algo así. Imaginaros que esto es el límite, ¿de acuerdo? Con lo cual el contenido iría dentro de esta parte y las partes laterales estarían vacías. Bien. En segundo lugar existe otro tipo de contenedor, el cual no hemos visto, pero se llamaría así, container fluid. Y la única diferencia, voy a recargar la página para que lo veáis, es que el container fluid ocupa todo el ancho de la ventana.
De forma que no importa lo ancha que sea, siempre estará pegado a los laterales. ¿Y esto nos interesa? La respuesta es que depende bastante. Porque a lo mejor no os gusta que esté todo pegado a los bordes. A lo mejor el contenedor normal os gustaba más, ya que permite que haya un poco de espacio, un poco de margen lateral, con lo cual la página queda más centrada y más ordenada. Esto es una cuestión de gustos. Pero normalmente, si vuestro contenido os cabe bien en un contenedor normal, os recomiendo que uséis ese. El contenedor fluido es más útil para cuando el contenido es tan grande que no os cabe en el ancho por defecto. Pero en cualquier caso, también tengo que deciros que si vuestro contenido es demasiado ancho, deberéis buscar la manera de reordenarlo para que quepa de forma vertical, ya que la gente está acostumbrada a mover la rueda del ratón o el dedo en el móvil para ir arriba y abajo en las páginas, pero a la izquierda y a la derecha es algo que no se suele hacer mucho, así que eso se suele considerar un mal diseño. Bien, en cualquier caso, el contenedor es fácil de entender, sirve para tener cosas dentro, es una caja que guarda componentes. ¿Y qué tipo de componentes guardamos en Bootstrap? Como os dije, eran tres: contenedor, filas y columnas. Así que el segundo componente se llama row, que se escribe así. Bien, row en inglés significa simplemente fila. ¿Y una fila qué es? Bueno, esto ya lo deberéis saber de sobra. Son las divisiones horizontales de la pantalla, como si fuera una tabla, ¿verdad? Cada una de estas partes podría entenderse como una fila. Así que en primer lugar, si esto fuera una ventana, tendríamos un contenedor fluido, ya que ocupa todo el ancho, y en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas, ¿de acuerdo? 6 rows. Esto sirve para dividir el contenido mejor. Y por último, el tercer componente que tenemos se llama columna. Y esto también es muy fácil de entender. Las columnas es lo que separa esto de forma vertical. Cada una de estas separaciones sería una columna, ¿verdad? Bien. Sin embargo, las columnas en Bootstrap tienen una serie de particularidades que os voy a explicar a continuación. En Bootstrap, las columnas se construyen con tres componentes. O digamos que su nombre tiene tres partes, que nos indica qué tipo de columna es. En primer lugar, hay una parte fija que es col. O col, ¿de acuerdo? Que es la abreviatura de columna. A continuación, hay un número, que puede ser, por ejemplo, un 3, o puede ser un 12, o puede ser a lo mejor un 6. Ahora os explico de qué va el número. Y por último, hay unas letras, como XS, o SM, o XL. Bien. Así que, ¿de qué va todo esto? En primer lugar, como os he dicho, la col significa simplemente que se trata de una columna. Y esto nos indica que el contenido se separa de forma vertical. El número nos indica el ancho de la columna. Y esto funciona de la siguiente manera. Cada row contiene un espacio de 12 columnas máximo, ¿de acuerdo? Así que, lo máximo que podemos tener es 12 columnas de 1 de tamaño, y lo mínimo es una columna de 12 de tamaño. Y por supuesto todas las combinaciones entre medias. Por ejemplo, si hago así, esta fila tendría dos columnas de 6 de tamaño. O si hiciera esto, esta fila tendría 3 columnas de 4 de tamaño. La cuestión es que cuando hagáis las columnas dentro de una fila, estas tienen que sumar 12. Porque si no suman 12, la columna que se pase de 12, que normalmente será la que está más a la derecha, saltará y bajará la línea de abajo. Aunque no os preocupéis si no lo entendéis muy bien, porque ahora lo veréis en práctica enseguida. Así que, ¿cómo podríamos hacer esto para hacer un diseño? Pues imaginad, si esta primera fila es el título, podríamos poner una columna entera de 12, lo cual ocuparía todo el ancho de la fila de arriba. Y podríamos poner aquí el título. A continuación, abajo, a lo mejor nos interesa tener un menú. Así que pondríamos, por ejemplo, aquí una columna de 4 y otra de 8. Y aquí podríamos tener una especie de menú y aquí podríamos tener un contenido. Y así sucesivamente. Por último, como os he dicho, hay una tercera parte. Por ejemplo, en la col, por ejemplo, 8 o 7, detrás van unas letras. Y las letras pueden ser de 4 tipos. Si tenemos XS, significa que es una columna pequeña. Si tenemos
SM, perdón, una columna muy pequeña. Si tenemos SM es una columna pequeña. Si tenemos MD es una columna mediana. Y si tenemos una LG es una columna grande. La XS es la abreviatura de extra small. La SM, como imaginaréis, es small a secas. La MD es medium, columna mediana. Y la LG es large, columna grande. Bien, ¿de qué va todo esto? Esta es la forma en que Bootstrap hace los diseños responsivos o diseños adaptativos. El responsive design, como lo llaman en inglés. Y esto es lo que permite que hagamos lo que hagamos, todo se vea bien siempre en las pantallas de ordenador, de móvil, de tablet, o sea, lo que sea que estéis haciendo. Y esto, aunque no os lo puedo decir exactamente, pero lo podéis consultar en la documentación, cada una de estas columnas tiene un tamaño. Pero la verdad es que el tamaño es irrelevante en píxeles, porque lo que tenéis que recordar es lo siguiente. La columna XS corresponde a pantallas de smartphone. Así que se supone que si estáis diseñando contenido para un teléfono móvil, tenéis que usar la XS. La cuestión es que la siguiente, la SM, la Small, se corresponde a pantalla de tablet, que es un poco más grande, pero todavía no muy grande. La mediana se supone que corresponde a pantallas pequeñas de ordenador, mientras que la LG es pantallas grandes de ordenador. Y como os digo, esto tiene una especie de limitación en píxeles. Si lo buscáis, creo que el smartphone es alrededor de 400 píxeles o menos, la de tablet es entre 400 y 700, la mediana es entre 700 y 1200 y la grande es más de 1200 píxeles. Y os lo estoy diciendo de memoria, no sé si era así, pero como os he dicho, no importa, porque una vez que empecéis a diseñar con Bootstrap, podríais ir olvidando los píxeles directamente, ya que no importa los píxeles. Al final, la persona que va a ver la web, no sabéis qué tamaño de pantalla va a tener, así que no podéis asumir que un cuadrado tiene que medir 500 o 800 píxeles. La mejor idea es usar estas estructuras para dejar que Bootstrap decida el tamaño. Y os habréis dado cuenta de una cosa, os he dicho, si diseñáis contenido móvil usad la XS, si diseñáis para tablet usad la SM, pero eso no está bien, porque al final no nos interesa diseñar una página para móviles o para tablets. Nos interesa diseñar una página que se vea bien en cualquier cosa, sean móviles, sean tablets, sean ordenadores. Así que, ¿cómo suele resolverse este problema? Normalmente, Bootstrap recomienda diseñar usando la columna MD, la mediana. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Bien. Imaginad que hacemos una página usando solo columnas medianas. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí que tenemos, podríamos poner dos columnas medianas, ¿verdad? Esto sería una... No se va a ver hasta que no lo ponga un poco más grande, supongo. Tal vez así. Esto sería una columna MD 6, ¿verdad? Porque ocupa la mitad del row. Y aquí tendríamos otra igual. Bien. Voy a borrar todo esto para que... Perdón. Bien, como os iba diciendo, perdonad. Así que tenemos eso. Y al usar la columna mediana, lo que sucede es lo siguiente. Si estamos en una pantalla mediana o grande, recordad que cuando hablo de mediana o grande hablo de pantallas de ordenador pequeñas o grandes. Mientras estemos en ese tipo de pantallas lo veremos así separado entre dos. Pero si en algún momento estamos en una pantalla más pequeña que la mediana, si nos vamos a una pantalla pequeña o muy pequeña, es decir, si estamos viendo la web en un móvil o en una tablet, y esto no significa que estemos... O sea, el hecho de estar en una tablet o en un móvil no hace que esto funcione. Lo que hace que esto cambie es el tamaño en píxeles, la anchura de la pantalla. Bien, tener eso en cuenta, por favor, cuando os hablo de tablets o de móviles o ordenadores. No me refiero simplemente a que cambiamos de dispositivo, me refiero al ancho de la pantalla, porque, por supuesto, existen smartphones de alta gama
cuya pantalla tiene un ancho de HD de 1920 píxeles. Y eso no quiere decir que la veamos como móvil, seguramente la veríamos como grande, como si fuera un ordenador. Bien, en cualquier caso, estos son dos columnas medianas 6, y el total, recordad, suma 12 en esta fila. Con lo cual, si estamos en una pantalla mediana o grande, la veríamos así. Pero si bajamos a una pantalla más pequeña, lo que hace Bootstrap automáticamente sería coger esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y moverlo abajo. Perdón, así. Y lo movería abajo, porque la pantalla en sí sería más pequeña y ya no cabría ya no cabrían las dos columnas medianas. Así que Bootstrap asume que si hemos usado columnas medianas es porque el contenido que hay dentro es demasiado ancho para una pantalla pequeña. Con lo cual, como ya no caben las dos medianas, si vamos a una pantalla SM o XS, una fila se pondrá debajo de la otra, porque las columnas ya no caben en una fila más pequeña. No sé si entendéis lo que os digo. De forma que esto salta, pero ¿qué hubiera pasado si nuestras columnas fueran, por ejemplo, y si nuestras columnas fueran SM? Entonces, el cambio no pasaría hasta que estemos usando una pantalla de tablet. Es decir, mientras estamos usando la columna SM, recordad, la columna pequeña, podríamos ver esto igual tanto en columnas pequeñas, medianas o grandes. Pero si pasamos a pantalla de móvil, a la XS, entonces pasaría lo mismo que antes. Esto se quedaría abajo de la siguiente manera. Perdonad porque estoy perdiendo un poco el tiempo. Bien, esto se quedaría así. Así que la lección de esto básicamente es que tenéis que pensar hasta qué contenido queréis que la web se vea horizontal y en qué parte vertical. Porque vosotros podríais tener muchas cosas, digamos, a lo ancho de vuestra web, pero cuando se haga pequeña, si la columna que habéis usado es más grande que el tamaño de pantalla, se colocará debajo de las columnas que hay a su lado. En este caso, imaginad que estamos diseñando así y tenemos mucho contenido, pero luego si alguien entra desde un móvil, por ejemplo con este tamaño de anchura, todo se vería una cosa debajo de otra. Y eso está bien, porque si no fuera así, tendríamos una barra deslizante para ir a la izquierda o a la derecha, y eso es una web mal hecha. En cualquier caso, no sé si habéis podido entender lo que os quería explicar en Photoshop, pero solo quedaros con la noción del contenedor, de la fila y de la columna, porque la mejor forma de la que vais a entender esto es cuando lo pongamos realmente en práctica, y eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Así que vamos a crear nuestro contenido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, como os he dicho, necesitamos un contenedor que tenga dentro las cosas, así que vamos a hacer un div. ¿Recordáis el último episodio? Os expliqué que el div es una especie de caja de propósito general donde podemos poner cualquier cosa y sirve casi para cualquier cosa. Y en este caso este div va a ser un contenedor. Para ello, siguiendo el estilo Bootstrap, simplemente le damos la clase container. ¿Y por qué no container fluid? Bueno, observad la web. Ahora mismo es fluid y ocupa todo el ancho, pero como os he dicho, a mí personalmente me gusta más que sea un container normal, así que voy a volver a como estaba. Voy a recargar. Y si esto es un container y este es el ancho de la barra de navegación, para que la web tenga sentido y coherencia, el contenido lo haré también en un container para que sea del mismo ancho que la parte de arriba, porque si hiciera un fluid, la barra solo tendría esta anchura, pero el contenido estaría hasta los bordes, y eso creo que quedaría bastante feo, al menos en mi opinión. Así que ya tenemos un container, y como os he explicado, dentro del contenedor debemos colocar filas. En este caso, de nuevo tendríamos un div, pero esta vez la clase es igual a row. Como os expliqué, esto es una fila. Y en la fila debemos colocar columnas, ¿verdad? Y en este caso voy a hacerlo tal y como suele recomendar Bootstrap, que es usar columnas medianas. Sería de la siguiente manera: div class igual a call-md, que por cierto, si observáis aquí podéis ver todas las que existen prácticamente.
Veis que hay algunos tipos que no os he explicado, como el push y el pull o el offset, pero no os preocupéis mucho por eso, ya que por ahora no es relevante. Así que, como os he dicho, voy a darle un tamaño mediano y mi intención es que esta columna sea la barra de herramientas de mi blog, que es donde tendremos cosas como el buscador de entradas, el filtro por fecha o cosas así. Así que le voy a dar una anchura solo de 4, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, cada fila contiene un ancho de 12, así que para completar esto voy a copiar y pegar esta columna. Y para completar el ancho de 12, esta columna debe medir 8, la de abajo, ¿de acuerdo? De esta manera tendríamos una columna 4 y una columna 8. Y no os engañéis, por el hecho de que esta columna esté debajo de la otra, no significa que el contenido vaya a mostrarse de esta manera. Así es como se escribe el código, pero ahora cuando lo hagamos en la web, veréis enseguida que esta parte está a la izquierda y esta parte está a la derecha. De hecho, la forma más fácil de probarlo va a ser la siguiente. Voy a meter aquí un H1, que es un titular grande, si recordáis lo que os expliqué al principio. Y esto lo vamos a... Esto es una columna mediana 4. Y voy a copiar esto aquí también. Esto es una columna mediana 8. De acuerdo, vamos a recargar la página y vosotros mismos veréis de qué va todo esto. ¿Ahora entendéis lo que os explico? Bien, así que esto, toda esta parte de aquí, sería el contenedor. Dentro tenemos la fila, que es esta parte horizontal. Solo tenemos una, así que es todo. Y por último tenemos dos columnas, una columna de 4 y una de 8. ¿Notáis cómo la de 4 está comprimida solo a esta parte? Mientras que la de 8 ocupa desde aquí hasta el final. Obviamente no podéis verlo, ya que el texto no la ocupa entera, pero voy a demostraroslo un poco más evidente. Esto es una columna mediana 8 que ocupa todo el espacio disponible en su div. ¿De acuerdo? Voy a recargar. Y ahora sí que lo veis claro, ¿verdad? Así que tenemos dos columnas. Pero ¿y si quisiera hacer otro tipo de construcción? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto sea una columna 3, por ejemplo. Voy a copiar y pegar. Vamos a hacer que esto sea una columna, por ejemplo, 4. Y si estáis atentos, ya tenemos 7. Hasta 12 nos faltan 5 columnas más. Con lo cual voy a crear otra columna de 2. Y aquí voy a crear otra columna de 3. Bien, así que si estáis atentos con las matemáticas, veréis que la suma de estas columnas, 3 más 4 más 2 más 3, suma 12, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner los textos para que lo veáis. Esta era 4, estaba bien, esta es 2 y esta es 3. Mirad la demostración. Bien, como podéis comprobar, aquí tenemos una columna de 3 espacios, aquí una de 4, aquí una de 2 y aquí una de 3. Por supuesto, veréis que en medio hay un poco de margen. A esto se le llama padding o relleno. Y es para que el contenido no esté chafado unas cosas con otras. Queda más estético y más bonito así. Bien. Y por último, si queréis probar una cosa, cambiar el container a container fluid, ¿de acuerdo? Y si recargáis la página, ¿veis lo que pasa? Ahora, el contenedor, en vez de estar comprimido a esta anchura, ocupa todo el ancho de la ventana. Pero como os he dicho, queda feo porque mi barra de navegación está en un container normal. Así que hay dos opciones. O cambio la barra de navegación a un container fluid también, por supuesto. Con lo cual ahora todo tendría más coherencia, ¿veis? Pero queda feo porque el título está muy pegado al borde, el registro está muy pegado al borde, así que es molesto. Podemos separarlo de otras maneras, pero ¿por qué hacerlo si lo más cómodo es seguir las herramientas que nos da Bootstrap? Así que, como veis, esto es una manera bastante buena de trabajar. Incluso podríamos ir más allá. Así que bien, ya tenemos aquí, por ejemplo, nuestro contenido, ¿verdad? ¿Y por qué no hago otra fila abajo? Div class es igual a row, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora, ¿por qué no hago, por ejemplo, una columna más? Como esta. Vamos a hacer una de 6 con el titular. Y voy a dejar otra vacía abajo. Vamos a recargar la página. ¿Y veis lo que pasa? Esto todo se comporta como una fila
y salta después al siguiente row, que es esta parte con la columna mediana 3. Incluso podemos ir más allá, podemos volver a copiar toda esta fila entera, pegarla abajo de nuevo, y en vez de dejar vacía la columna de la derecha, dejaremos vacía la columna de la izquierda. Y vamos a ver cómo es el resultado. ¿Lo veis? Así que aquí tenemos una fila con estas 4 columnas, aquí tenemos otra fila con la columna a la izquierda y aquí tenemos otra fila con una columna a la derecha. Y así podemos ir construyendo todo el contenido hacia abajo. Pero, para que entendáis del todo lo que hemos hecho, voy a comprimir la página. Recordad, son columnas medianas, lo que significa que siempre y cuando el tamaño del navegador sea al menos de mediano o grande, esto se verá tal cual lo estamos mostrando ahora. Os lo explico enseguida. Así que esto sería ahora un contenedor, perdón, una columna grande. Si seguimos comprimiendo, se convierte en una columna menos grande, pero aún de pantalla de ordenador. Pero si seguimos comprimiendo, veréis que se convierte en una columna mediana, que es la de tablet. Y en este momento es cuando el contenido ya es demasiado ancho para caber. Y lo que hace Bootstrap automáticamente es, en vez de dejarlo uno al lado de otro, hace que todo se comporte como si fuera una columna de tamaño 12. Es decir, que ocupa todo el ancho de su fila. Así que Bootstrap lo ha colocado automáticamente una cosa debajo de otra. ¿Veis? Solo con mover la pantalla este cambio sucede automáticamente. Y esto es algo bueno, aunque ahora no os lo parezca, porque si no sucediera así, abajo tendríamos una barra de desplazamiento, la que tendríamos que mover a la izquierda y a la derecha para leer todo el contenido, lo cual es muy engorroso y es muy feo. Así que esta es la manera de trabajar con Bootstrap. Esto era solo una demostración para que entendáis lo que estamos haciendo. En el próximo episodio vamos a crear propiamente dicha la barra de tareas en la parte izquierda y el contenido en la parte derecha para que nuestro blog tenga más forma de blog. Y esto es todo por este episodio y seguimos en el siguiente. ¡Hasta luego!